Y es butaqueros y butaqueras, otra vez aquí y otra vez como siempre. Sé que soy muy pesado, pero siempre bien acompañado. Y en este caso no podía ser menos en este Face Off número 25. ¿Eh? No aceptamos la rima, que lo sepáis. Estoy bien acompañado. ¿Y por qué digo bien acompañado? Porque tenemos hoy a Eloy Calvo. No voy a decir cuándo has nacido, Eloy, pero es más joven que yo. Que eso ya mola. Tienes la edad de mi mujer, que lo sepas. No pasa nada, que lo sepas. ¿Quién es Eloy Calvo? Tendríais que conocerlo porque es uno de los directores que este año me ha sorprendido. ¿Mm? Y es difícil. Es difícil sorprender a una persona que mira tanto cine como yo. No lo miro todo, pero miro bastante. Y aparte de esto nos vendrá a contar cosas interesantes. Y digo que me sorprendió porque vi su película. De hecho, ahora, magia de Eloy, tú no lo estás viendo, ahora hablamos, ¿eh? Tú no lo estás viendo porque por falta de presupuesto, pero aquí en edición vamos a poner una foto que salimos tú y yo en la presentación de una película de la que hablaremos ahora, que me hace mucha ilusión hablar, en el Cinema Cataluña, en Tarrasa. Tuvimos la suerte de coincidir y yo presenté esta presentación de la película juntamente contigo, que fue un honor. Pues Y muy ahora bien. sí, Eloy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, ¿no? Porque la verdad, la sesión esta fue muy bonita también, porque siempre como jugar en casa, ¿no? En Tarrasa, es Sí. una ilusión poder estrenar cualquier cosa que uno hace y estar Ujú. acompañado de tantos familiares, amigos también, y también acompañado Claro. ahí en el escenario, que si no a veces estás un poco solo, ¿no? En el escenario. Sí, sí, siempre va bien tener un partener ahí, alguien con quien dirigirte, está guay. Sí, No, sí. fue muy chulo. Y para vosotros, butaqueros y butaqueras, hablamos de La Furgo, de una película que ya hice algún short, en el cual ya me visteis también, que hice publicidad de la película largo y tendido, porque me parece una película maravillosa, ahora hablaremos de ella. Y esto, aquí tenemos hoy al director, ¿eh? Tenemos esta gran suerte. Pero antes de nada, Eloy, yo evidentemente conozco tu carrera, conozco tu trayectoria, lo que haces, pero la gente no. Y para conocerte, qué mejor manera de que nos cuentes. Ahora eres director de cine. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál fue esa El flashback, chispa? ¿hasta cuándo hacemos flashback, no? Hasta cuando quieras. ¿Cuándo empieza el flashback, no? Esto era... Tenía yo 2 años. Está. No, no. No, 2 años no, pero bueno, el flashback puede ir bastante tarde. No, no, pero bueno, un poco ¿Eh? tomando tu pregunta, ¿no? ¿Cuándo aparecen las ganas de hacer cine o de contar historias? Mm. Y yo creo que yo creo que todo cineasta o persona que se quiere dedicar al cine tiene como un momento, ¿no? Un momento clave Sí, sí. que le han gustado quizá, evidentemente, ver películas, pero como cualquier persona, pero hay un momento que haces como el clic y dices, ah, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero, aparte de verlas Mm, como espectador y disfrutarla, quiero ujú. saber cómo se hace lo que pasa ahí, esta magia en la pantalla, ¿no? En mi caso, yo creo que hay dos motivos. A mí me gustaba mucho el cine, me gustaba muchísimo ir al cine y por suerte en Tarrasa, donde vivía, había cines en el centro. Y no, igual tenemos apariciones de mi gata por aquí, pero bueno, Sí, la he visto por el cristal. aceptamos gatos por aquí, ¿no? Y entonces la voy a bajar. Espontáneos, cameos Pero espontáneos. está bien. Está bien, está bien. Claro, yo en mi ciudad había dos cines o tres donde yo podía ir de forma habitual. Y por suerte tenía y tengo una tía a la cual le gusta muchísimo el cine. Entonces me llevaba a Qué ver guay. pelis. Posiblemente Qué- alguna peli fuera de lo que era mi edad, ¿no? La edad que Ujú. me tocaba, ¿no? Entonces yo creo que Muy el cine bien. me impresionó mucho de pequeño también, pero ahí solo como espectador, como una fascinación. Entonces Ajá. más adelante recuerdo que mi tía me pasaba las revistas Imágenes que Oh. ella se compraba cada mes. Entonces, cuando ella se la Ujú. leía, me la pasaba a mí. Entonces yo Qué era guay. como... Me leía esas noticias de cine, empezaba a ver fotos de rodajes, de cosas que no entendía, ¿no? Pero bueno, de alguna forma me interesaba. Entonces me las Qué leía guay. o me las miraba. Y más adelante, y yo creo que el momento definitorio que fue ir solo al cine, a ver al cine Cataluña, por cierto, el de Sí, Tarrasa, muy bien. que fue ir a ver la película del Club de la Lucha solo. Creo que Ujú, con 14 años me metí ujú. en la sala porque a recomendación de unos amigos míos que la habían visto ya también, me dijeron, ah, ves a verla si puedes y tal. Y quizá era de las primeras películas que iba a ver al cine en versión original,
no lo sé, pero sé que la vi en versión original, solo me pegó un puñetazo increíble en el estómago, Es en el, heavy, ¿eh? sí, sí, en el cerebro, en todos los lados, y fue como un impacto muy bestia. Y aunque ahora pueda ser un cliché, pero en ese momento dije, wow, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero intentar hacer cine, quiero transmitir emociones de esta manera e intentar como, no sé, que al espectador le llegue este impacto emocional delante de una narración audiovisual. Sí. Bueno, oye, y hostia, es que Club de la Lucha, tío. Sí, sí. Madre mía. También recuerdo el momento en que la vi en el cine, también flipé. Es que es Yo muy estaba, generacional, ¿no? Creo que la gente que nos sí, pilló tío. en esa época siendo adolescente, pues evidentemente Ah, fue un impacto muy bestia. sí, 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 sí. De hecho, yo creo algo pasó en esa proyección. Yo la vi dos veces en el cine. La primera no acabó bien. Creo que tengo que mirarlo. No sé si algún amigo mío se puso a fumar o, ¿sabes? O sea, Nos echaron del cine, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy probable. Yo cabreado, ¿eh? Que Ya, no ya, iba ya. conmigo, pero sí, sí. O me quedé solo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí que fue buenísimo porque una vez en un podcast que teníamos hace muchos años, Eloy, un amigo, Dani Saez, nos comentó, nos explicó que él fue a ver el Club de la Lucha y que algo le pasaba al proyector, ¿no? Ajá. Y que el tío, o sea, hasta que no la vio años después en DVD, pensaba que era así, porque se iba como desenfocando y Ah, se y ve que él era un como, va, qué defecto. paranoia, ¿no? Claro, y el tío decía, qué paranoia, es buenísimo, fíjate aquí, que es como que se ha apagado y ha estado como Qué 20 propuesta. segundos en negro. Y el otro, el que estaba flipando, y al final era un defecto del proyector, ¿no? Siempre he pensado, coño, digo, ahora que hay elementos de edición, haz tu versión ahí, La versión que como la... viste, ¿no? La versión que Claro, vio él. pero claro, como la película para él era extraña y para mucha Sí, gente que sí. flipamos mucho en la narrativa y todo, pues hostia, le moló. Y siempre que pienso en el Club de la Lucha Cine, me acuerdo de la anécdota esta de Sí, Dani, sí, que sí. saludo desde aquí. Pues oye, tío, súper bien. O sea, el Club de la Lucha encendió la llama. Encendió la llama, ya estaba un poco como encendida, ¿no? Había algo ahí, me Sí, gustaba mucho también leer cómics, que yo también siempre lo conecto, ¿no? Un poco con la sí, narrativa visual, ¿no? El sí. tema del cómic y el dibujo también estaba por ahí de fondo, y Mm. con el tema del cine como espectador, pero yo creo que ahí se despertó bueno, la llama final y también pues empezamos a hacer como cortos con colegas del instituto, grabar cosas en stop motion, en plastilina, o sea, era como un momento muy de efervescencia absoluta Por- de probar, ¿no? Porque tú conoces mucho, eres amigo de un colaborador, ha sido un personaje que tenemos aquí asiduamente, que es el señor Gerard Misael. Sí, también lo conozco, sí, sí, sí. ¿Con Gerard has hecho algo? No, bueno, con Gerard estudiamos juntos en la SCAC, con Gerard. Pero no, con Gerard Sí. no coincidimos haciendo ningún corto. Nos conocimos ya creo que fue en la universidad. Sí, hostia, qué buena persona es Gerard. Le mandamos un saludo desde aquí. Es un crack. Estoy esperando. Uno de mis sueños es reunir dinero para que haga una película gorda. Que podamos Qué hacer, bueno, sí, vamos a sí, alguna colaborar, cosa. pues. Vamos a colaborar. Sí, sí, tarde o temprano vamos a hacer un Berkami, vamos a hacer un team Vallés para que Ahora, todos podamos hacer algo. seguro que va a ser muy bizarra. Sí. Va a De ser Gerard va a dura. ser muy bizarra. Va a ser rock and roll Va a ser muy duro y bizarra. puro. Que Exacto. lo sepáis. Un saludo, Gerard. Pues oye, pues podemos hacer una cosa, Eloy, que estaba yo pensando. Es interesante esto que dices del inicio de... Pero como ya tenías 14 o 15 años, cuando esta... 14 a lo mejor. Sí, es Cuando una fuiste a época ver que... esta peli, Sí, sí, sí. partimos de aquí y así Vale. entenderá la gente un poquito tu carrera, ¿no? A partir de aquí, ¿qué? ¿Qué ¿Qué te pasa? planteas? Sí, Vale, a partir de aquí no pienso en hacer cine, en el sentido que no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces simplemente está rondando por ahí por la cabeza y creo que en alguna optativa o algún... Bueno, eso está bien, ¿no? Porque te encuentras a veces profesores o profesoras que en la ESO y en bachillerato pues te hablan de cine, sí. te dan Mm, referentes nuevos de pelis que no conoces, entonces eso hace como que veas más cosas de lo que estás habituado, ¿no? mm. Y entonces sí que creo que un elemento muy importante que fue definitorio fue al final empezar a probar, a grabar cortos con colegas,
cortos que hoy en día están metidos en un cajón para que no los vea nadie porque hacen mucha vergüenza, pero que fueron nuestra escuela, fueron nuestra manera de Vale. empezar a tener conciencia de lo que significaba coger una Ve, cámara. nosotros tenemos contactos, ¿eh? Tarde o temprano, si tú quieres, Van a cuando ya aparecer. cuando tengas tu quinto blockbuster ahí reventándolo fuerte, sacamos un Blu-ray Bueno, con los oye, cortos si ahí. es en el quinto blockbuster, yo ya que salga lo que sea, tío, me da igual, que salga Firmamos. todo. Sí, sí, ya, es que salga todo ya. Sí, sí, hay cosas que... Pero bueno, hay cosas que ahora dan vergüenza ajena cuando las ves, pero que en ese momento nos sirvieron mucho para aprender, ¿no? Para Sí, aprender claro. a contar historias, o a Ujú, intentar contarlas, ¿no? Y meternos una hostia porque estaban mal ujú, rodadas, no se entendía ujú. nada, el sonido era Eso es. horrible, la foto, ¿qué era la foto? Era encender las luces de donde rodábamos y ya está, ¿no? Entonces Sí, sí, era, sí, no, sí. aún no el digital no estaba tan perfeccionado como ahora, ¿no? O sea, que no Ujú. teníamos móviles que grabaran tan bien. Y en ese caso, yo creo que eso fue un encuentro muy bonito entre también compañeros y amigos, ¿no? Que en ese momento nos gustaba lo mismo y empezamos Ajá. a formarnos en este sentido. Y en paralelo, yo estaba haciendo, bueno, estaba en la escuela Joso de cómic, Sí. estudiando cómic ¿Sabadell? en Sabadell. Y Ujú. estaba estudiando cómic y al final lo que a mí me interesaba más allá del dibujo, que también, pero el dibujo para mí era más hobby, era narrar una historia, ¿no? Siempre era lo mismo, volvía a lo mismo. Me gustaba el cine, ¿por qué? Porque quería explicar una historia. Me gustaba el cómic, ¿por qué? Porque explicaba una historia. A las clases de anatomía, por decirlo así, a mí me Ujú. aburrían, pero las clases de narrativa a mí me flipaban, ¿no? Y pensar cómo funcionan unas viñetas con otras en una página, etcétera, pues eso a mí me interesaba más que otros compañeros que simplemente querían dibujar tíos musculosos pegándose tortas, ¿no? Y eso a mí no, no me interesaba mucho, porque tampoco lo sabía dibujar, ¿no? Entonces me interesaba más la otra parte. O sea, que eso yo fue en paralelo y siempre ha ido en paralelo en mi carrera también. Ujú. Vale. Y entonces esto te sirve para otra parte de tu profesión, Uh -huh. que Que no es solo eres storyboard, director de cine. correcto. Exacto. Storyboard artist. ¿Cómo empiezas a trabajar haciendo storyboards? Vale, o sea, yo ¿Es aquí... antes o después del SCAC? No, no, de hecho es después de la SCAC. Yo sí que cuando terminé bachillerato, pues rápidamente entré en la SCAC porque coincidió, bajo la gata otra vez, coincidió que... apariciones. Coincidió que en ese momento la SCAC vino a Tarrasa, ¿no? O sea, yo siempre digo que Sí, en lugar de que yo tuve que ir a la universidad, que estaba en Barcelona, la la SCAC Universidad vino a ti. vino a Tarrasa y entonces en mi ciudad pues iba caminando, ¿no? Y fue como algo, vale, voy a ir ahí, me gusta, quiero hacer cine, voy a intentarlo. Conocí a... El club de la lucha fue la chispa. O sea, que la SCAC viniera a ti fue la llamada Ya final. fue, ya exacto, ya era como, bueno, tengo que ir, ¿no? De hecho, hablaba con un conocido que estaba estudiando en la SCAC en varios cursos para adelante Mm, y le preguntaba, que ahora es director de producción, y le decía, ujú. oye, Bernat, pero aquí en la SCAC, ¿cómo funciona? ¿Cómo va? Y dice, oye, la SCAC va a venir a Tarrasa. Y yo, claro, cuando nos lo dijo fue como, ¿cómo qué? ¿Se va a trasladar aquí? ¿Qué pasada, no? Porque Era estaba... de Tarrasa. Era este chico de Tarrasa, sí. Sí, sí. Y entonces estudiaba ¿Cómo se llama, tío, Bernat? Bernard Young. Bernard Young es director Sí, de producción. conozco. Lo Lo conoces conozco. también. Pues estará currando en grandes pelis también. O sea que es un Muy buen bien, qué fichaje para grande. otra entrevista. Sí, hombre, sí, pues mira, me Es lo muy, apunto, muy tío. majo. Desde aquí también lo saludo. Aprovecho para saludar a Bernat. Aquí esto va a ser como un saludo. Bueno, claro, de hecho estaba, claro, lo saludé en el día de la furgo. Claro, ¿Puede claro. ser? Sí, 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 puede estaba, ser. Sí, sí. sí, es posible. Bueno, ya es que ya memoria de, lo siento, de Pues memoria de pez. fue hablando con Bernat, que él ya estaba en la Sí. SCAC, que nos dijo que venía y Ujú, se trasladaba a Tarrasa, ¿no? Entonces, para nosotros, los que queríamos ir a la SCAC en ese momento, hablo en plural porque éramos unos cuantos amigos, fue ujú. como una, bueno, providencial, ¿no? Casi el destino. Y Entiendo. esto me lleva a la pregunta tuya, que es que yo estudié los 4 años del grado y en la especialidad de dirección de ficción, que yo había entrado Sí, con esa idea. sí, Tuve un tanteo ahí que me interesó mucho la dirección de fotografía. sí.
pero al final lo reconducí hacia lo que me había llevado, ese impulso que tenía, que era la dirección de ficción. Te salió el Fincher que tienes dentro y dijiste, "No". Y bueno, y entonces, sí, y entonces bueno, me metí en ese camino. Pero nunca dejé la parte del dibujo como un hobby. Ah, O sea, que yo tampoco pensaba darle al dibujo una salida profesional, sino que simplemente era algo que me servía para dibujarme mis storyboards en clase. Empecé a dibujar algunos storyboards para otros, no sé, algún trabajo final de carrera de otros directores y directoras, ¿no? O hacía como pequeñas animaciones también para algún cortometraje. Entonces, eso como que lo mantenía. Y fue al finalizar los estudios de la SCAC que el primer curro que encontré, el primer muy trabajo, bien. fue hacer el storyboard de una miniserie. Ah, bueno. Lo bonito es que, bueno, lo bonito y la anécdota divertida es que yo dije que sí, pero yo no había dibujado nunca profesionalmente un storyboard. O sea, simplemente tenía nociones más o menos de cómo podía ser un storyboard. Pero yo el primer día que me reúno con la directora y me dice, vamos a empezar el storyboard, yo no tenía ni idea, ¿no? O sea que yo empecé como a aprender a hacer storyboards haciéndolos. ¿Sabes? Que Bueno, fue chulo también, ¿no? o sea que Y te tiraron a los toros, ¿eh? Básicamente, bien, directa. pero está bien. Pero yo también me tiré, ¿no? Porque dije, sí, sí, quiero meterme en la Claro. industria y esto es una manera muy, muy directa de estar en contacto con la dirección, ¿no? O sea, directamente estar Ujú. hablando constantemente con el director o la directora y ver por qué escoge esos planos, ese punto de vista, por qué decide colocar la cámara aquí o allí o hacer esos movimientos de Ujú. cámara, ¿no? Y eso Sí, es una sí. cosa que a mí me encantó poder ver desde dentro sin tener yo la presión de que era yo quien decidía eh, esa puesta en escena, ¿no? Bueno, y el tema del lenguaje, todo esto debes aprender un huevo, con perdón, Claro, ¿eh? Haciendo stories. Sí. claro, claro, no, no, y entonces, o sea, y yo lo bueno es que me pillaron para hacer stories, no porque yo supiera dibujar muy bien, que no era el caso, Ujú. pero sino porque te controlaba el lenguaje audiovisual, el lenguaje de cine. Exacto, Entonces, exacto. lo importante para alguien que se quiera dedicar al mundo del storyboard no Mm. es tanto tener unas nociones de dibujo brutales, que oye, si las tienes, genial, ¿eh? No, no van Sí, mal, mejor que mejor. van genial. Pero, claro, era el lenguaje audiovisual, el que yo podía hablar directamente de tú a tú con el director o directora Claro, y nos entendíamos claro. rápidamente, ¿no? No me tenía que explicar la escena o la secuencia o qué tipo de puesta en escena quería para después yo traducirlo en dibujo, ¿no? Ujú. Cojo. Sí, Oye, sí. y empiezas a trabajar ya a saco. Empiezo a trabajar, no a saco, porque siempre los inicios son complicados, Sí. pero vas pillando proyectos de story, de uno saltas a otro. Lo primero que hice fue Ujú. una miniserie, Will para que está creo, en TV3, era una Sí, serie TV3, sí. histórica. Y Ujú. entonces de ahí creo que hice, no sé qué fue antes, sí, pero sí, claro, empecé hace años ya, o en paralelo casi todo. Eva, también participé en Eva de Quique Mm. Maillo. Sí, sí, muy bien. Entonces aprendí, ¿no? A ver cómo trabajaban también los directores y las directoras. Era como, Sí, esa de Eva tenía muchísima producción de cosas del SCAC, ¿no? De gente del bueno, SCAC y de... estaba producida íntegramente por la productora, ¿Ves? ¿no? De la SCAC, Escándalo. Ujú. Y, claro, el equipo, gran parte del equipo era de la SCAC, obviamente. Ujú. Y sí que ahí estuvo muy bien porque había un equipo de storyboard artists, no solo era yo, porque dibujar una Ujú. peli entera, un storyboard artist, puedes morir, son demasiados Sí, sí. planos, ¿no? Entonces aquí había un equipo y yo realmente me sentí como entrando en otra liga, porque entré y eran Seguro. una gente que flipaba con sus dibujos, ¿no? Y yo estaba yo allí haciendo lo que podía. Pero bueno, resolví algunas escenas, estuve trabajando con Quique Maillo, me pasaba sus notas, sus dibujos, sus intenciones para la película, y entonces yo me dedicaba a ponerlo un poco más bonito para que se entendiera en una story, ¿no? Y también lo Ujú. que yo siempre digo en clases de storyboard que también doy es que esta fase permite prever muchos gastos de producción. Entonces, al final, invertir en un dibujante storyboard, que es relativamente barato, te Ujú. puede hacer prever
que tengas que rodar O o no sea, una escena. te vuelves de golpe y porrazo el mejor amigo de Bernard Young, ¿no? Exacto, exacto. El mejor amigo y entonces, o quizá puede ser el peor enemigo del director también, porque visualizas una escena como tiene en mente y el productor ¿Eh? dice, no, esto no lo podemos rodar, esto lo Ya. eliminamos. Entonces, por tu culpa, no, porque al final el director lo quería así, ¿no? Pero bueno, Sí, también sí, está sí. bien detectarlo en esa fase de producción y no detectarlo cuando ya estás en preproducción o incluso, Exacto. imagínate, en rodaje o directamente en post, porque tienes que cargar. Y todo lo que aprende, claro. O sea, todo esto es aprendizaje Total, para luego lo que tú querías hacer, ¿no? total, total. Sí, sí, era un campo de, bueno, de eso, de casi como de espionaje industrial. Porque al final Bueno. estás metiéndote en la mente de esos directores y te están explicando cómo quieren hacer las cosas y por qué, ¿no? Y si tienes Y tú alguna. ahí, sí, 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 vale, sí, vale. lo voy a dibujar, vale. Ajá, perfecto. Claro, si tú tienes alguna duda que no entiendes Eh, por qué se escoge ese plano y quizá otro, sí, tú como storyboard preguntas, oye, ¿por qué claro. desde aquí? Ah, no, porque quiero explicar esto. O porque quiero que Mm, el espectador sienta esto desde este punto de vista, ¿no? Entonces tú ahí, ajá, yo tenía una libretita aparte mental donde iba anotándolo todo, ¿no? eh, Sí, sí. Pero bueno, vale. esa parte fue bonita. Y entonces entré ya, también es que, claro, trabajé mucho en animación, perdón, en Ujú. storyboard y ya salté a una serie de animación, que eso fue un tiempo bastante largo. ¿Dibujando? Estaba dibujando, pero en una serie de animación 3D, entonces yo hacía lo mismo. Hacía, Ah, bueno, ¿ves? aquí sí que hacía la narrativa visual, porque un poco en animación el storyboard funciona algo distinto, ¿no? A mí yo Ujú. recibía el guión, ¿no? ¡Pam! El guión entero del capítulo, entonces a mí me pedían convertir ese guión en narrativa visual. Entonces tenía que Sí, sí, traducir, o tenía sea, que inventar. Aquí no estaba trabajando codo con un director que me decía qué quería ver, sino que aquí yo estaba aportando una sí, propuesta. sí, o sea que estabas adaptando, o sea, Sí, adaptando estaba convirtiendo. Es que bueno, en animación realmente funciona más así. O sea, el storyboard artist va un poco más libre y propone la narrativa visual. Entonces todo eso se canaliza en dirección, ¿eh? Y evidentemente hay una figura de director que está Sí, diciendo sí, esto sí, sí. funciona, esto no, esto lo podemos adaptar así o esto lo podemos ajustar de esta manera. Pero Pero el storyboard artist. al rollo cómic, lo que hacían los guionistas con Sí, los, sí. ¿no? Bueno, claro, claro. Yo traducí al final el guión en una animática, ¿no? Que al final es un Mm, vídeo montado del storyboard, donde metía ahí los diálogos que estaban pregrabados y eso nos daba la duración del capítulo, nos daba el ritmo, podríamos ver mucho. Para, hostia, para qué guay. quien, que a lo mejor alguien la ha visto, porque también fue muy generacional, esta serie era Desafío Champions Sendokai, que Desafío Champions Sendokai no es de nuestra generación, pero hay una generación que yo ahora empiezo a tener alumnos que empiezan a Ajá. decir, oh, pero si esta serie la veía de pequeño, entonces me doy cuenta que me he hecho un poco mayor. Sí, 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 sí. Oye, aquí en esta no hizo la banda sonora Dani Trujillo. Correcto, sí, Hostia, es correcto. que madre Todo mía, hay talento, ¿eh? conectado, todo conectado, sí, sí, sí. Otro que ficharemos a ti también, ¿eh? Cuando tengamos el Berkami este. Todo, Podemos todo hacer un conectado, proyecto de amiguetes, estaría bien. A otro que ficharemos seguro. Yo soy muy fan de Dani, mucho. sí, sí, Un sí. musicazo Y increíble. la, Un la, saludo también. la música de esa serie era buenísima, era Sí, muy sí. épica, muy épica. Sí, 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 sí. Es que es un genio, tío, es un genio. Sí, yo me acuerdo cuando la pandemia cogía el piano y empezaba a tocar ahí en Instagram, hacía directos tocando y le van proponiendo temas y el tío los van palmando y tal, con unos arreglos espectaculares. Es un crack, es un crack. Saludo desde aquí, Dani, si nos estás viendo. Y todo esto, ¿cuándo te pones tú detrás de la cámara? Es decir, yo sé que has hecho mucha cosa de publicidad y tal, que ahora nos Sí. contarás, ¿eh? Pero cuéntame, yo quiero llegar ¿A a la cuándo película de no? este año. Ya, ya, Sí, claro, es que costó, ¿eh? Porque yo también quería llegar. Pero, claro, un poco que yo empecé como a no desviarme de lo que era la dirección, porque siempre sí, estaba ahí, siempre quería dirigir, sí. siempre estaba como creando, intentando levantar proyectos, pero bueno, claro, después de rodar el corto final de carrera, después de empezar a trabajar mucho en storyboard, en animación también,
de alguna forma es como que te vas alejando a lo que es del rodaje puro y duro, ¿no? Del rodaje Ah, de claro, ficción. claro. Aunque estás dentro de lo que es la narrativa, ¿no? Estás Te narrando entiendo. historias, ¿no? Y entonces hubo un momento ahí como de pánico escénico, pero bueno, igualmente también estuve trabajando en festivales de cine también, el DA Film Festival de Barcelona y el Festival de Cine de Sitges, que de hecho estos días está en marcha. Sí, sí. Y he estado muchos años trabajando en festivales de cine también, en departamentos que no tenían que ver directamente con la realización audiovisual, pero también, bueno, Ujú. aprendes otros campos de lo que es la industria del audiovisual, que eso también está Sí, bien sí. para tener contactos también y ver Ujú. cómo funciona, ¿no? Y ahí, picando piedra, años y años de intentar levantar proyectos, ¿no? Muchos proyectos que se quedan en nada, guiones que escribes con colegas, con toda la ilusión del mundo y que se quedan en un cajón, que Ujú. escribes para productoras y están muy ilusionadas en un principio, presentas una idea y después eso uf, se volatiliza, ¿no? Es como la cantidad de proyectos que no han salido, ¿no? Hay una frase que a mí me corroe por dentro, pero que es muy cierta, ¿no? Que dicen que el estado natural de una película es no ser rodada, ¿no? El estado natural Sí, de una sí, sí. película es no hacerse, porque hay Sí, tantas sí, sí. películas que nunca se van a rodar que lo raro Claro. es que se hagan, ¿no? Entonces yo un poco, claro, no es que empecé ahora a estar preocupado, que sí, pero estaba pensando ya de decir, bueno, pues quizá esto no pasa nunca, ¿no? Este sueño de hacer Ujú. cine, de hacer una película. Claro. Pero bueno, no sé, soy cabezón y empezaba, tengo muchos proyectos ahí en mente y pensaba que alguno pues iba a salir. Y casualmente fue así, de donde menos me lo esperaba, porque fue una visita espontánea al Salón del Cómic del año 2018 y de hecho era el domingo, que el domingo ya cierra el Salón Sí, del sí. Cómic, ¿no? Es el peor día para Estaba ir. trabajando en un festival de cine y solo pude ir en domingo, ¿no? Total. Que fui las últimas 2 horas, creo, del Salón del Cómic. Me pasé por allí y hubo una portada que me llamó la atención, me leí la sinopsis, me gustó, me lo compré espontáneamente, me lo Yo leí. sé cuál es. Sé cuál es. ¿Sabes cuál es, no? ¿Sabes cuál es? Sí. O sea, me leí la novela gráfica y repasando los mails el otro día, me di cuenta que al cabo de 10 días de haberme comprado, ¿no? De unos 10 días Ujú. de haberme comprado la novela gráfica, les escribí a puerta fría al guionista y al dibujante. Porque los busqué por internet, no los conocía de nada. O sea, realmente fue a puerta fría y les dije, felicidades por la novela gráfica, creo que hay una historia muy bonita, unos personajes muy chulos y creo que de aquí podría salir una peli muy guay, ¿no? Una Ujú. peli barata para rodar en Barcelona y que podría ser una cosa muy chula. Yo les envié unas imágenes de referencia, un dossier que había montado, un póster que me había dedicado a hacer, ¿no? Un poco para llamar la atención. Y realmente Ujú. pues quedamos, hicimos un café, ellos entusiasmados con la idea de que se pudiera adaptar a peli, pero claro, yo Ujú. les dije la realidad, digo, yo estoy, o sea, no Soy os puedo, pobre. soy pobre, no soy un productor, ¿sabes? No os puedo prometer que esto pase, sino que me encantaría Ajá. que pasara, pero tenemos que darle forma al proyecto y buscar una productora donde esto encaje y intentar que Ujú. levantar la peli, ¿no? Y ellos lo entendieron, estaban también entusiasmados y animados de que fuera así. Estoy hablando de Ramón Pardina y Martín Toñola, que son los autores del De la cómic, novela gráfica, de y la que el Furgo. cómic, la tengo aquí, es La Furgo, era Ujú. esta portada, un padre y una hija aquí en La Furgo bajo el mar. Y la verdad es que fue fue un momento que puedes decir providencial, porque si no llego a ir al salón del cómic y comprar ese cómic, pues igual hoy no estaríamos aquí, no lo sé, ¿sabes? Estas cosas que pasan porque se te cruzan en el camino. Sí, sí. Y empezamos a mover el proyecto, sobre todo con Ramón Pardina, con el guionista, por varias Sí. productoras, hasta que llegamos a Teideas, que es una productora que ha hecho mucha Ujú. animación. Se Ujú. interesó por el proyecto porque conocían ya el cómic, que eso es algo muy Ah, qué bonito. guay. Conocían el cómic, Ujú. se lo habían leído y les había gustado, entonces de alguna forma llegamos nosotros con la propuesta de hacer la adaptación, ¿no? Y eso fue como que, bueno, nos unió mucho
y recuerdo que salimos de la reunión y Ramón me dijo, sí, vamos para adelante con la productora y tal. Y digo, Ramón, ¿tú cuántas pelis has hecho? Yo ninguna. Digo, yo tampoco. Pues claro que seguimos para adelante con la productora. Si están interesados, vamos a seguir para adelante, ¿no? Si esto, quién sabe qué pasará, ¿no? Sí, sí. Y de hecho lo que pasó fue la pandemia, porque esto estoy hablando del 2019, y yo pensaba que Ujú, con la pandemia la cosa iba a caer, ujú, pero por suerte Marta y Silvia, que también desde aquí les mando un saludo, las productoras ejecutivas, ujú. pues ellas dijeron, esto no va a salir rápido, pero lo vamos a conseguir, ¿no? Pero Entonces saldrá. fuimos diciendo, saldrá. Si queréis hacerla rápida en esta productora, no. Pero si queréis que esta peli ¿no? la Ujú. hagamos en un futuro y la hagamos bien, aquí vamos a luchar para que sea así. Entonces fuimos hablando, eran reuniones puntuales, a veces cuando te Ujú. entra la taquicardia porque hace como 3 meses que no sé nada, ¿no? Y esto ya está en un cajón. De golpe El aparecía otra reunión. silencio ejecutivo este de Sí, 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 sí. Pero bueno, porque también es un poco marcado por el calendario de convocatorias públicas, ¿no? A las que Claro, las claro. productoras tienen que presentar el proyecto para que les vayan sumando ayudas también. Y Ujú. finalmente parecía que la peli se iba a rodar a finales del 2023. Bueno. Con lo cual, yo creo que mejor que no fuera así, porque hubiese convertido la película en una película navideña, porque hubiésemos Mm. rodado en las calles de Barcelona con elementos decorativos de Navidad. Con Y yo las no luces. quería que fuera una peli de Navidad de Ni, estas ni hay, típicas de ni sobre hay, ni hay la pasta, ¿no? Del 47 para ir para ir sacando borrando, luces. exacto, para ir, no, no, no. Teníamos que rodar lo más limpio, ¿no? Que las calles fueran lo más limpias posibles y lo más limpias posibles. Y Sí. claro, y eso nos convertía en una peli que de golpe era como una peli de Peor. sobremesa navideña, ¿no? Que era como, Es no, peor. Es el drama familiar navideño que ya hemos visto. ya, ya, ¿No? ya. Es como. Y por Vamos a suerte, llorar en el cine por Navidad. exacto. Y aunque siempre quieres que así sea, ¿no? Empezar a Sí, rodar, claro. pero yo creo que fue un acierto rodar en mayo de 2024. Ujú, Que ujú. justo, anécdota, coincidió con época de elecciones, Ujú. infestaron las calles de carteles de propaganda electoral. Con lo cual también, ¿no? Casi hubiese preferido rodar con luces de Navidad que no de propaganda electoral. Que con la cara de políticos, ¿no? Hostia, Pero bueno, lo salvamos madre. bien localizando ciertas calles que no hubiera propaganda por ahí. Ciertas calles donde la gente no vota y no Donde cuelgan. la gente ahí se decide que no votan, ahí son apolíticos, ¿no? Muy bien, muy bien. La parte más punky de Varna. Me gusta. Exacto, sí, sí, sí. Oye, y ahora sí, hemos llegado, ¿vale? Después de comprar este cómic, que por cierto yo también lo compré. No Ah, lo tengo aquí porque lo he dejado a un amigo mío que es un poco ratilla y siempre me pide cosas, que espero que me lo bueno, le dejé esto y varias cosas más que espero que me devuelvas. No voy a decir el nombre, se dice el pecado pero no el pecador. él lo Eh, sabe. ye- sí, él lo sabe. Bueno, no creo que mire los vídeos, pero es igual, le pasaré el trocito. Entonces, vamos al lío. La Furgo, 2025. Película que te tengo que decir, Eloy, yo, o sea, una de las, ¿cómo te lo diría? Una de las cosas que veo que me estoy haciendo mayor, yo era muy anti este tipo de películas sociales, que no es una película social como tal, pero sí que es una película de historias muy humanas, muy cercana. En cambio, con la edad, cada vez soy más. O sea, de Ya, hecho, te puedo ir a ver Misión Imposible, pero también la de un like de Bob Trevino, ¿sabes qué quiero decir? ajá, El cual hice vídeo y la fui a ver solo, poco después de la Furgo, creo. Eh, quiero decir que me gusta mucho la combinación. Hostia, me gustó mucho, Eloy, tío. Te tengo que gracias. felicitar. Gracias, gracias. Pero Gracias, me porque gustó era, muy bien. era un reto, sobre todo, lo que dices tú, ¿no? El tono Sí, de no sí, caer sí, en sí. algo que es cine social, que esto a veces tiene una etiqueta, que a mí también me cuesta a veces, ¿eh? Cine social. Y Sí, digo, uy, sí. vale, cine social, ¿cómo? Aunque me flipa Ken Loach, aunque me flipan, ¿no? Otras historias de Sí, cine sí, sí, sí. social, pero sé que voy a estar enfrentándome a una historia dura, probablemente, una historia de denuncia, de una situación vital complicada, de una... Ujú. Y esto, evidentemente, pues, que me interesa mucho, pero también a veces son pelis que de alguna forma no es que no te apetezca ver, pero dices, bueno, ya es
suficientemente dura la realidad, ¿no? La realidad Sí, sí, sí. cotidiana, complicada la vida, como para poner play a una peli que me va a hundir más, ¿no? En esa Sí, 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 miseria sí. vital, ¿no? Y Que hay esto, mucha peña que le mola mucho, ¿eh? Flagelarse sí, sí, ahí sí, y sí, tal. O sí, sí. sea, Y sí. súper lícito, ¿eh? O sea, que al Sí, final, sí. para géneros, para eso están, ¿no? Pero a Ajá. veces yo, por ejemplo, bueno, tengo una voluntad con el cine de que evidentemente también me entretenga, ¿no? Y que tenga una parte como más soñadora o que tenga una parte más artística o más, bueno, que se aleje un poco de la realidad pura y dura, ¿no? Ujú, Y esa era la voluntad de la Furgo, porque la Furgo nace de querer explicar esa historia ujú. complicada, ¿no? De ese personaje que se encuentra en una Muy bien situación. adaptada, por cierto, ¿eh? Muy bien. Sí, no, no, y Eh, fue un reto también porque el cómic, claro, el cómic lo sí, sí, aguanta sí, sí. todo. Al final es Sí, el sí, claro. dibujante que lo aguanta en las páginas si lo sabe dibujar, pero aquí rodar una Totalmente. manifestación en medio de las Ramblas de Barcelona, pues evidentemente se cayó del guión, ¿no? Rápidamente porque no Claro, podíamos hombre. rodar eso, ¿no? Entonces teníamos que quedarnos con el núcleo, con la historia, con la Ujú, esencia de la historia y qué es lo que la hacía especial y sobre todo era en la relación de los personajes, en la situación que ujú. están viviendo también, ¿no? Y no perder. Pero no caíste, no caíste en clichés. O sea, es que, repito, ¿eh? O sea, es un tipo de cine que está muy bien, pero sí que es verdad que se ha explotado mucho y vemos el 80% de este tipo de películas que caen en clichés constantemente. Ya. A mí me gustó mucho el lenguaje, cómo utilizas el lenguaje, cómo ahí quieres transmitir en algunos planos sensaciones y tal y los transmites, pero aparte, o sea, es que te digo que me gustó mucho. Piensa que yo este año ya hay dos películas. La tuya me gustó mucho, me gustó también mucho Wolfgang Sí. de Javier Ruiz Caldera. Precisamente por esto, por no caer en los tópicos, ¿no? Del niño con autismo, Sí, ¿sabes? sí, Que sí. era fácil caer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado creo que no caíste en tópicos fáciles de este tipo de género, sino que, ostras, yo salí muy contento. De hecho, fui con un amigo mío, Jorge, otro saludo. Aquí estamos todo el rato saludando, hoy, ¿eh? Que creo que te hizo alguna pregunta en la rueda de preguntas. Bueno, no, creo no, sé que te Sí, hizo una sí. pregunta, pero al revés, también le gustó mucho. Y eso que él es muy crítico. Nos gustó, tío. Y el cast, Está brutal. Sí, sí, fue un privilegio poder trabajar con este grupo de actores y actrices en una primera sí, película, sentirse también acompañado y sobre todo la calidez humana que había, ¿no? En el rodaje, tanto en el equipo técnico como en el sí, equipo esto sí. de casting, ¿no? Que realmente fue muy bonito trabajar. Era todo súper agradable ir a rodar. Lo peor fue que teníamos pocos días para rodar la peli, pero cada día de Ujú. rodaje era algo súper agradecido. Yo lo sentí, o lo veo ahora porque es la nostalgia de que ya ha pasado el rodaje, No, no, no. Seguro que pero no. Es lo, palpable, lo, aparte. lo viví de una forma muy, muy bonita, sí, sí. Y lo que también es palpable, sobre todo para ese tipo de gente que no solo vemos la peli, sino que estamos pensando, ostras esto, pobres. O sea, lo que tenía que ser rodar todo esto, muchos planos dentro de la furgo. Oh, ya. Sí. Sí, sí, sí. Y por suerte era mayo, que no pegaba la calor increíble que hay en No, verano. no, no. En agosto no se puede hacer esta No, 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 película. no, que va, que va, que va. Pero bueno, sí que es verdad que estábamos rodando la película dentro de esa furgo, que es real, esa Mm, furgo, que mm. tanto tenía que servir para ser el set de rodaje como que teníamos que mover la furgo de un sitio a otro, ¿no? Y Sí, sí, claro. filmarla moviéndose por Barcelona. Y a veces estaba dentro de la furgo, estaba la foquista, el sonidista, Sonido. la dire de foto con la cámara, estaba no, era increíble la Sí, claqueta sí, sí, también por sí. ahí metida. Entonces no el actor, ¿no? Los Sí, actores que sí, estaban ahí. claro. Entonces, y yo hay escenas que dirigí a los actores a través, asomándome a una ventana desde fuera Claro. de la Me furgo. imagino. Paul, mira, aquí puedes hacer esto, y Martina, tal y cual, ¿no? Entonces era como, o teníamos que pedir tanda, ¿no? Sí, Fuera de sí, la sí. furgoneta para entrar a intentar como ajustar alguna cosa y tal, ¿no? Que me No, parece bueno, bueno. divertido, divertido. Pero el resultado mola. Pero sí que es verdad que viendo la película dije, hostia, estaba ahí mirando y pensaba, y hay momentos de conversaciones, incluso que hay tres personas, Sí. tres actores y tal, y piensas, dentro de la furgona, piensas, madre mía, veo Bueno, ahí uno encima del otro.
ahí sí que jugamos a rodar desde con alguna lente Ah, más larga, abriendo las puertas, y entonces es como que te ganas espacio que en realidad no sí, existe, hombre, ¿no? es que si no hay planos que son casi posibles, todos Sí, ahí sí. metidos ahí dentro, Bueno, es que mi pero, sueño, yo te tengo que decir que yo soñaba con que tendríamos dos furgonetas. Una ya. que la podríamos partir, abrir, poder rodar desde cualquier esquina a voluntad, Eh, y la otra que es la que rodaríamos desde fuera. lo- Evidentemente no daba para más el presupuesto, entonces teníamos mm, una furgoneta y esa furgoneta claro. tenía que salir para todo, ¿no? Claro. O sea, como en Regreso a Futuro, ¿no? Que lees ahí y dice, no, tenían 5 DeLoreans, porque uno no sé qué, el otro ya. Ya, Aquí ya, no. eso. O 5 DeLoreans estaría bien, ¿eh? Para la próxima, Eloy. Toma No, nota, como yo no, requisa. no quiero volver a rodar en coches, ¿no? No quiero, Sí, no lo quiero. tienes claro, a la próxima No, sin no, es coche. que, aunque a veces o sea, el otro día estaba escribiendo una historia que pasa casi toda la historia en un coche y decía, pero no has aprendido nada. O sea, Ya, ya, ya. Bueno, yo si quieres, te dejo mi moto para hacer la próxima. La Vespa la puedes poner. la ves, ya. Sí, sí, no, Te dejo siempre yo con la esto. mía y no te preocupes. Aparte podemos conseguir, yo tengo muchos amigos con Vespa, podemos conseguir varias. O sea, no te preocupes. Ahí Vale, sí, el sueño se cumple. Puedes utilizar varias motos. La mía no la apartas, parte a la otra, pero exacto. bueno. Ostras, y aparte, ahora déjame dirigirme al público. Muy rapidito, al público que nos está viendo aún. Oye, varias cosas. Primero, llevas ya un rato mirando esta entrevista. Reconócelo. De hecho, te gusta el cine. Punto. O sea, si no, nadie aguanta estas conversaciones. Y lo que tienes que hacer es apoyar a nuestros artistas, como en el caso de Eloy, que ahora te explicaremos cómo, es fácil, y también suscribiéndote al canal, ¿vale? Es muy fácil. Es darle aquí, abajo, a la derecha tienes ahí el logo de Butaca 84, le das y suscribirte. Ya está. Te haces un favor. Y seguro que vamos a sacar vídeos que te van a molar mucho. Y segundo, vosotros público estáis de enhorabuena. Porque a mí me han dicho que el 17 de octubre pasa algo muy importante. Porque ahora, yo sé que estabais pensando, si estás hablando de la película, yo no puedo verla, porque ya no está en el cine, ¿eh? Pues no. Cuéntales, Eloy, ¿qué pasa el 17? Pues se abre otro camino, ¿no? En la película, porque un camino es el estreno en cines, en salas, que muy Ujú. contento del recorrido, que ha estado también 8 semanas en cartelera, y de la respuesta del público y las visitas que haces, que aún hay algunas proyecciones programadas, eso es bonito porque no termina de irse, ¿no? Y, Ujú. pero el 17 de octubre sí que llega la película Filmin. Buah. Entonces, claro, esto, primero, amor eterno a Filmin, y Siempre, siempre, siempre. siempre, siempre, Imprescindible. siempre. Y después, pues que me hace mucha ilusión porque hay mucha gente, colegas, Claro. gente que no ha estado cerca de un cine para verla, que me han dicho, oye, ¿dónde puedo verla? Padres y madres, que esto hay que pensar. Gente que no podemos ir al cine Sí, sí, sí. tanto como querríamos, ¿no? Y que podemos ver las pelis en plataformas. Sí, sí, Y que sí. me han preguntado, oye, ¿dónde la veo? ¿Dónde la puedo ver? Pues ahora, a partir del 17 de octubre, estará en Filmin. Yo con mi hijo la veremos el 17, porque él se Qué quedó guay, con las ganas, pero claro, teníamos que ir a hacer el follón ese y no me lo pude llevar. qué Y guay, él acostumbra a ver todas las películas y cuando se la conté me dijo, vale, pero yo quiero verla. qué guay. Y aquí, recadito, primero Jaume Ripoll, amigo del canal, ha venido aquí. Felicidades por la adquisición de la Furgo, creo que es un puntazo que apoyéis este tipo de cine, este cine tan bueno y tan necesario. O sea, felicidades por esa parte. Segundo, Gracias, Jaume. ya, sí, Jaume, eres un grande. Cachiramar, un día lo volveremos a invitar. Que se venga y nos explique más cosas de filming, que filming mola mucho. Un imprescindible, recordar. Después, recadito para tema de productoras de formato físico. Estáis viendo, bueno, es que no se ve. Un día vienes, se lo y te lo enseño bien, ¿vale? Tengo desde ahí hasta ahí, todos son películas. Yo quiero Ya. esta película en físico. Yo Yo la quiero. también, yo también. ¿Cómo lo hacemos? Es que pues mira, fácil. Yo, si no queréis, porque pensáis, ay, no se va a ver, no os preocupéis. Yo os pongo en contacto con varios clubs de coleccionistas en los que yo estoy y las copias para cubrir los gastos y un poco más están vendidas, ¿vale? Así que hago llamamiento. Si alguien nos está viendo, oye, por favor, queremos la Furgo en formato físico. Sí, Ya. yo prometo extras de todo tipo, lo que queráis. Sí, Lo sí, que sí, queráis. sí. Claro, claro. Aquí se No, yo llena de lo que también, sea. sí, soy muy amante ¿Verdad del que sí? formato, soy muy amante del Hombre. formato físico y de hecho en parte, antes no lo he comentado, pero
una parte muy grande de mi formación casi ¿no? Durante la época que quieres hacer cine era el DVD. El DVD fue increíble descubrir que había muchos contenidos extras que te explicaban Los making of. todo, los making of, ver cómo se había rodado esta peli que te había flipado tanto, ¿no? O los comentarios de audio. ¡Wow! ¿No? Tener esa vía directa con lo que habían pensado en el momento de hacer esa peli. Para mí es esto que ahora me sabe mal que se pierda, que se pierda. Aún hay, No, no se va a perder, porque van a editar la furgo, la van a editar a alguien. aunque sea en Alguien no otro sé. país. Alguien que no. Exacto, lo que sea. The Furgerer, ¿sabes? Ahí, pero es igual. Tenemos el audio original. Y por favor, o sea, fijaros, ¿eh? 5 ya las tenéis vendidas. Yo compro 5 y después las reparto entre los amigos que no pueden comprar. Pero yo os compro 5 y de hecho compro, mira, 6 o 7 y dos las sorteo en el canal. Qué guay. Claro, mira, fíjate, señores productores ahí del formato físico, ya tenéis 7 de vendidas. Mira, y el Eloy os compra otra. Yo también unas cuantas más. Yo no lo digo en voz alta, pero yo unas cuantas más. Bueno, pues ya está, sí, ¿qué más queréis? Ya está, eso está pagado. Entonces, hablando de la furgo, se puede ver también, creo que este sábado, el día 11. Sí, ¿Puede correcto. ser? Hay como un par o tres de proyecciones de momento programadas porque desde la distribuidora Sideral también están, que eso está guay, ¿no? Porque hay el recorrido en salas, pero también buscan como espacios donde la película pueda también estar presente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el 11 de octubre se pasa en una muestra de cine que se llama Galería, Cinema y Habitatge, ¿no? Cine y Habitatge, que toca temas de esto, pues evidentemente de lo que toca la furgo, que es un tío viviendo en una furgoneta en medio de Barcelona, ¿no? O sea, que es una situación de emergencia habitacional. Y entonces lo que se pasa ahí, también hacemos un coloquio, después el 17 ya lo hemos dicho que está en Filmin. El 6 de noviembre hay una cosa muy bonita que pasará en el BARC, en el Festival de Cine de Arquitectura de Barcelona, que es una mesa redonda, ¿no? Donde hablaremos del tema de filmar la periferia en Barcelona, ¿no? De huir un poco de esos barrios más conocidos, de esos De la barrios, Sagrada Familia. sí, de los barrios típicos y tópicos, ¿no? Y filmar en otros espacios que quizá no son tan habituales, ¿no? Dentro de la cinematografía que filma en Barcelona o que huye un poco de esa postal de ciudad, ¿no? Y también está programada una sesión el 21 de diciembre en el Centro Niemeyer de Avilés. De momento esto es lo que está programado, que está chulo. Son como sesiones y hay unas cosas que me hacen mucha gracia de la distribución, que esto ya es un mundo del cual desconozco el funcionamiento. Es que te avisan que la peli va a formar parte del catálogo del AVE, de Iberia, que igual se vende a Italia, ¿no? Estas cosas que te vas enterando y dices, la peli ya tiene una vida, ¿no? Yo ya simplemente soy espectador de esa vida que va adquiriendo la peli, ¿no? Y un Se día hace pues, mayor. se hace mayor, ¿no? Y se va, se independiza, te A lo vas mejor hay gente que. Claro, que hay gente que se va a Estados Unidos en un vuelo y la puede ver en el. y ve la En el... furgo, ¿sabes? Que me flipa. Igual censuran alguna cosa muy loca, absurda, que a mí me parece una tontería, pero como sale un personaje fumando, igual lo censuran. Yo qué sé, las cosas que hacen en los aviones, ¿no? Pero que me hace ilusión de que, o yo quiero verla, yo qué sé, si está traducida en italiano, cómo la llaman, ¿no? Yo qué sé. Furgonetti, No quiero hacer el italiano porque no tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues sí, oye, sí, mercado italiano, comprarla, hablar con sí, este sí, señor. yo creo que están ahí. Sí, que por cierto, para saber todo y estar al día de lo que hace Eloy, de las presentaciones estas, de todo, evidentemente, debajo en el cajón de comentarios, bueno, en la información del vídeo, tendréis sus redes sociales, que lo sepáis. Entonces vais y le seguís en Instagram y le apoyáis, porque hay que apoyar a los nuestros. Otro recadito, tema cultural de la película, los especuladores de los pisos, sobre todo en Barcelona, lo que tendríais que hacer es mirar más cine y dejar de dar por saco, que estaría Y también ser muy más bien. humanos, ¿no? Y ser más humanos. Sí, sí, sí. A lo mejor ver este tipo de películas y estas historias, que son Hace muy falta. humanas, también os humanizáis vosotros. Estaría cojonudo. Entonces, dicho esto, apuntar 17 de octubre. No hace falta que lo apuntéis, de hecho, porque estaremos en las redes sociales de Butaca84 dando la vara, ¿vale? Filming. La película de este señor, La Furgo.
espectacular, tenéis que verla. A mí me enamoró y la quiero en formato físico. Entonces, vamos a hablar ya, porque llevamos bastante rato, se nos ha ido un poco de las manos, uno cuando está a gusto, pasan estas cosas. Vamos a hablar un poquito para que te conozcan. Yo siempre tengo la sección de que me gusta saber qué cine te gusta a ti, Eloy. Vale, vale, genial. Entonces, hacemos las preguntas más manidas, ¿vale? Y más cutres de la historia. Hay gente que se las piensa, no, porque... No, nosotros vamos al grano. Si te tuvieras que llevar una película, no hace falta que sea tu favorita, una película que dices, hostia, de tu videoteca, tienes ahí tus 4.000 películas de rigor y se están quemando y dices, antes de que se quemen, tengo que salvar una. ¿Cuál quitas? A ver, antes he hablado del Club de la Lucha, pero puede que se quemara porque salvaría antes Blade Runner. Oh, oh yeah. Vale, Blade Runner, sí. vale. Porque es una peli que cada vez que la veo, y creo que la veo una vez al año, cualquiera de las versiones, o sea, que me gusta ver como las Sí, sí, diferentes sí, sí. versiones. Es Con una peli, unicornio, sin unicornio, todo. Sí, voz sí. en off, la copia de trabajo, lo que quieras. Sí, 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 sí. Es una peli que me fascina porque es como que me meto dentro de un mundo Sí, sí. tan denso, tan rico, tan espectacular, ¿no? Ahí me parece fascinante como volver a esas imágenes. Sí, sí. Bueno, una vez hicimos un podcast hace años con Conexión a Skynet de sobre Blade Runner y alguien dijo, mola porque no le sigo sin con la edad sigo sin verle un motivo, es decir, así como hay muchas películas que tienes claro lo que te quieren contar, Blade Runner sí que tienes claro lo que te quieres contar, pero es igual, durante el rato que dura estás dentro. Y Estoy estás en fascinado, esas sí, sí. calles, sí, sí, sí. Y descubres cosas nuevas, como una cebolla, ¿eh? Blade Runner, hostia, Sí. tío, qué buena. Madre mía. No, no, Bueno, pues y recorrer esas imágenes, esas calles, esas luces, ese es todo, es sí, ese sí, atrecho, ¿no? Cualquier elemento que hay por ahí me flipa. eh, sí, la sí. música. Qué fuerte. Oye, pues increíble. Te la compro. Me parece genial, tío. Y ahora vamos a otra historia. Tú como director, aunque también eres storyboard artist, como director, ¿qué director? Nómbrame un director. O sea, no lo pienses mucho. De hecho, es que no. Un director que tú también salvarías de la quema, que dices, hostia, a mí este tío me ha aportado más alegrías que los demás. Entonces voy a salvar a David Fincher. Sí. Salvo Blade Runner, pero salvo, ¿no? Pero salvo a David Fincher, pobre. Y que venga con las pelis, ¿no? Exacto, ahí es el truco. Que se traiga que él salve el Club de la Lucha. Me Sí, parece sí, 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 fantástico. sí. De Es un hecho, dos por... Hostia, David Fincher bien, ¿eh? David Fincher, bueno, evidentemente por encender esa llama, ¿no? Y porque me han fascinado también sus pelis. Y tengo que decir que lo fui a ver en persona, David Fincher. Sí. Lo fui Ahora a ver en molaría. Lo persona fui a a ver en una persona más. y es súper desagradable. Me trató Bueno, fatal, ¿no? eso no he querido conocerlo, ¿no? Porque a veces conoces a las personas que admiras y no lo salvarías de la quema. Ya, Pero no, entonces... no, lo fui a ver en persona a una masterclass que hizo en París Ah, en 2023 y eh. guau, fue una pasada brutal, ¿no? Poder Bueno, ver la cabeza Zodiac, de este hizo una tío... masterclass después de Zodiac. Increíble. la cabeza de este tío debe ser compleja, ¿eh? Porque Y es tal muy como alto, explica ¿eh? las... Tengo que decir que es muy Es alto. muy alto. Me Sí, 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 sí. sorprendió, ¿no? De verdad. Bueno, es curioso. Pues no lo tenía por un tío alto, ¿eh? Pues, sí, sí. Bueno, porque tú eres alto. Tú eres muy alto. Por eso siempre me fijo en esto, porque siempre no estoy acostumbrado mucho a como, a como estar Ah, rodeado de gente alta, ¿no? Entonces dije, coño, David Fincher es alto, ¿sabes? Anécdota, pie de página, ¿no? Anotación de David Fincher es alto. es un gigante. Podría jugar en la NBA. Bien, oye, pues David Fincher también. Y ahora ahora te lo digo diferente. Ahora ya el incendio ya se acaba, ¿vale? Ya no tienes que salvar a nadie. Pero Bien. sí que ahora mismo hay un productor que está viendo este programa y dice, hostia, tengo que invertir dinero en este hombre, en Eloy. Para tu próxima película no hay límite, ¿eh? O sea, aquí hay Vale. dinero, dinero. Y me dices, un actor, Ah, un o sea, actor. pues, Vale. dale, libertad, barrera idiomática para arriba y para abajo, da igual. Actor Ajá. y actriz. Necesitas un dúo Vale. protagonista. Wow, ahora esta sí que me Mm, pillas en frío, ¿eh? Pero
te digo la imagen que me ha venido a la cabeza, Venga, ¿vale? a tope. ¿Eh? Steve Carell. Esto muy bien. Me fliparía trabajar con Steve Carell, lo Y, que no sé cómo se debe tiene controlar. y tiene que ser guay, ¿eh? Trabajar con él. Sí, Te lo tienes pero que pasar ¿cómo, bien. cómo lo debes dirigir? O sea, ¿cómo controlas a Steve Carell, ¿no? Steve Carell. Sí, ¿Eh? sí. Y no sé Como por qué cuando Messi. Cuando es que Messi le decía a Guardiola, sal y disfruta, ¿no? claro, es como ¿qué le tienes que decir a Steve Carell? Que haga lo que sabe hacer, ¿no? Ya está. Sí, claro. Me hace gracia como haber dicho este nombre porque no sé por qué me ha parecido, ¿no? Otro, Benicio del Toro. Benicio del Toro sería brutal. Hostia. Benicio del Toro. Y ahí sí que la Ya, barrera idiomática es qué, menos. qué presencia, ¿eh? Bueno, es que vi el otro día una batalla tras otra de Ya. Paul Thomas Y es Anderson espectacular, ¿no? y me reventó la cabeza, ¿no? Este cine... Aún no la he visto, ¿eh? Ay, pues He ido, tienes que verla. he ido liado, sí, pero quería ir a verla y de hecho he colgado ayer un short en el cual está recreado evidentemente, pero yo con mi hijo le dije a mi mujer, por cierto, a ver si esta semana tengo el rato en la agenda y puedo ir a verla. Y me dijo, no, mi hijo, tenemos que ir a ver El Vengador Tóxico, ¿no? Y digo, "Bueno". Y entonces le dije, vale, vamos a recrearlo. Y dije, bueno, tal, me grabé tal. Y él me dice, no, 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 esta semana Vengador Tóxico. Pues, mi Bueno, a hijo mí es eso me pequeño, ¿eh? pasó, mira, te tengo que decir que esta anécdota me pasó Mm, cuando se estrenó la última de Scorsese en el cine. bien. Y yo fui al cine y no iba a ver la de Scorsese, iba a ver La Patrulla Canina. Qué mierda, tío. Entonces, la Qué sala, bajona. el pasillo, es que era muy heavy, le hice una foto porque tuve que documentar ese momento, ¿no? Yo iba a ver La Patrulla Canina con mi hijo pequeño y estaba al fondo a mano derecha. Y al fondo a mano izquierda había la última de Scorsese. Entonces, la realidad a mí me llevaba a la derecha, pero donde Sí, sí, quería sí. ir, ¿no? Era hacia la Ibas izquierda, ¿no? así, ¿no? Torcido. Sí, Hostia. sí, sí, vamos a ver La Patrulla Canina, qué ilusión. Bueno, yo tengo la suerte de que mi hijo es un avanzado a su época y podemos ir a ver pelis. Porque Hombre, yo sí, sé que sí. voy a quedar como el padre del año, ¿eh? Yo sé que cuando llegue a ver El Vengador Tóxico van a ver miradas y van a decir, bueno, este niño, ¿qué coño hace aquí, no? Hacia aquí, ¿no? Eh, sí, pero bueno, él tiene muy claro cómo se hace el cine, tiene muy claro que es todo mentira, miramos Claro, muchos making of con él, entonces qué guay. él lo que es el gore, el miedo, todo esto, no lo procesa como tal, sino que lo disfruta. Entonces él me dijo, vio el tráiler y dijo, "Justo, gore a tope, tenemos que ir a verla". Estás Y creando un monstruo cinéfilo, ¿no? sí, bueno, intento crear a una persona feliz. Y Qué guay, así, qué bonito. ¿no? Que él disfrute. Evidentemente hay cosas que ya pienso. El otro día vi South Park, ¿no? La película y pensaba, hostia, ¿cuándo se la enseña a mi hijo, no? Pero es que se pasaron, o Team América, ¿no? Que se pasaron 3 pueblos de frenada. Ya no Ya, es ya, ni ya. gore, me refiero a que la idea es jodida para un niño tan pequeño, ¿no? Pero sí que libertad, que él sea feliz, él entiende el cine, yo le he explicado cómo se hace, él le gusta, pues ya está. O sea que sí, aún no puedo ver a nuestro amigo Benicio del Toro ahí dándolo todo. Pues vas a flipar, vas a flipar. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sé, porque aparte ya no hace falta, no he escuchado ninguna crítica ni nada, prefiero ir virgen siempre que puedo al cine, pero sé que me va a gustar, es que sé que me va a gustar, ¿sabes? Ya, Eso que ya sabes, no hace falta ver el tráiler. Sí, con el ya, ya. póster sé que me va a gustar. O sea, Sí, ya yo no, está, no, no. no, no había visto ni el tráiler, no quería saber nada de la peli y fui y Sí, flipé. sí, disfrutaste. Oye, pues tenemos, me alegro, me alegro. Vale, si ya lo dices tú, aún iré más contento al No, no, cine. a flipar, seguro. Tenemos a Benicio del Toro, pero muchacha, bueno, a Benicio del Toro y a Steve Carrell de Ah, sustituto, ya, por ya. si. Steve Carell, tengo que decir que sé por qué me ha salido Steve Carell, porque he enviado un GIF hoy de Steve Carell. Vale, Entonces, sí, sí. en el WhatsApp he enviado un GIF y me Sí, ha y parecido el Steve Carell es como la gota de tinta que cae en el agua, ¿eh? Que tiras una gota muy pequeñita, pero lo enturbia todo. Es decir, si tú tienes contacto en una serie o algo con Steve Carell, y pasas 2 meses pensando y siendo fan de Steve Carell, aunque haya ya, aparecido ya, 10 minutos, tiene ese magnetismo. Pero ya. bueno, ese te lo concedo como un extra, como un actor de reparto, Vale. y nos falta la actriz. Actriz, actriz. Mm, Con la que te haría ilusión trabajar, ¿eh? Es básicamente esto. sí, sí. Y como ha venido el millonario y no hay límite, ¿eh? Vale, ha venido millonario, Natalie Portman. Sí, bien, Sí, también. Natalie Portman. También por algo. Natalie Portman, claro, tengo mucho en la mente, ¿no? El cisne, ¿no?
bueno, el Cisne Negro también que me impactó mucho y también el León, ¿no? Como esa Leona profesional que fue una Entonces película. ficharías a la Natalie Portman, Lolita, ¿eh? La No, Natalie no, 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 Portman. no, 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 Ah, no, o sea, el impacto de León, pero sí que el recuerdo ha quedado como esa en la memoria, ¿no? Y tampoco la veo tan presente en el cine, está como haciendo pocas sí. cosas, ¿no? Bueno, se ve que es muy exigente, ¿eh? Que últimamente, después de lo de Marvel y tal, intenta tomárselo con calma. Entiendo que Había, los había eliminado billetes, de mi mente lo de Marvel. sí, Había sí. eliminado de mi Es que, mente. es que yo la vi en una, la de Love and Thunder, ¿es? ¿Love and Thunder? Hostia, sí, la que hace de ella de Thor, ¿no? No, 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 ya no, Hostia, lo había que eliminado de mi aquí cabeza. nuestro amigo Waititi o como se llame, ¡guau! Derrapó, pero no con las con las cuatro, Ya, ¿eh? ya, Pero bueno, sí, pero después de esto yo creo que tuvo tantas críticas y la peli fue tan chunga que creo que se la ha tomado muy... También entiendo, Eloy, que no va mal de dinero, ¿eh? O sea, que se puede bueno, permitir tiene los que cobrar. martes ir a echar un kebab, ¿sabes? Ella puede vivir, paga la factura de la luz. Por lo que sí, entiendo que está un poco exigente. Bien, bien, me alegro. Pero bueno, Productos de calidad. Oye, pues exacto. muy bien. Ahí la película queda guapa, con Benicio del Toro, Sí, pero Steve Carell y Natalie Steve, Portman. Steve Carell de alivio cómico, ¿no? Ve, Y la Natalie Portman. compro. Oye, pues ojalá puedas dirigirla. Sería un placer ir a verla. No Esa tengo ni también idea la... de qué va. No tengo ni idea de qué va, ¿no? Pero con este Hombre, casting yo creo que... yo creo que lo sientas, solo tener las fotos juntas ya te salen cosas. Bien. Exacto. Oye, pues me parece cojonudo. También la quiero en físico, por cierto, cuando la saques. Y nosotros esto, Eloy, no lo vamos a alargar mucho, ¿vale? Sabemos que tienes cosas que hacer. Después también está comprobado que más de un poquito más de una hora la gente se desconcentra. Tenemos esta retentiva de las imágenes rápidas de Instagram. Entonces, para que no sea molesto y para poderte dejarte seguir con tu vida, que también estaría muy bien. Esto no va a durar mucho más, pero yo sí que necesito que hagas una cosa. Necesito que al final nosotros tenemos un público cinéfilo, casi 100%, no digo 100% porque no lo sé, pero casi casi, un público muy buen público. Somos un canal pequeñito, pero tenemos una buena tropa ahí detrás. Entonces hay gustos para todos, gente que se quiere dedicar a una cosa, gente que le gusta el cine por una cosa y gente que le gusta por otra. Y yo estoy seguro que hay gente que está pensando, ostras, esta historia es interesante, se puede ver reflejado, puede tener las mismas inquietudes que tenías tú y decir, ostras, y ya como digamos, tú ya has llegado, ahora evidentemente a todos, ¿no? Siempre nos falta un recorrido por hacer, pero tú ya has hecho parte de este recorrido y con la experiencia que tienes, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere o sea, meterse en la dirección de cine o meterse en el storyboard artist, hacer cosas de storyboard? Son dos consejos distintos, pero al final Sí. ver obviamente mucho cine, porque es algo que incluso me pasa con dando clases que tengo alumnos que quieren hacer cine, pero les cuesta ver mucho cine. O se limitan a ver como cuatro cosas y ya está, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver diferentes cinematografías Ujú, también. Eso ujú, como lo básico. Si quieres dibujar haciendo storyboards, empezar a dibujar, aunque sea... O sea, no pensar nunca, no sé dibujar bien, sino simplemente dibujar, 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 casi como algo, ujú, un acto reflejo, ¿no? Diría yo, de ujú, tener una libreta a mano siempre y estar dibujando. ujú, Eh, y como cineasta, como primer director, yo el consejo o el aprendizaje más grande que me llevo de la Furgo ujú. es no hacer una primera película con más de 30 localizaciones. ¿Vale? O sea que Y si con quieres... niños. No, con niños al final es trabajar y lo trabajamos muy bien porque tuvimos ayuda de una coach muy maja Ajá. y que trabajamos muy bien con Martina. Pero Ujú, al final yo creo que lo que más de cabeza nos llevó a toda la producción fue el gran número de localizaciones distintas. O sea, al ujú, final, si la furgo la hubiésemos podido rodar en la furgo, en un descampado y punto, la producción hubiese sido mucho mejor. No digo que la peli hubiese sido mejor, ¿eh? Pero ujú. que la producción hubiese sido mucho más ágil. Al final, mucha gran parte del dinero, ¿no? Que se tuvo que dedicar y que tuvimos que gastar para poder hacer esta película
era por la logística de tener tantas localizaciones. Y al final llegabas, teníamos que trasladarnos de un sitio a otro durante el mismo día y llegabas al set de rodaje que quizás solo te quedaba una hora para poder rodar, ¿no? Eso es, Wow. es un palo para dirigir. Tienes que ir como súper a rodar aquello que quieres y ya está casi, ¿no? No puedes como experimentar mucho. Entonces yo diría eso, que para una primera película que yo, de hecho, tengo escrito un guión que pasa en apenas 3, 4 localizaciones y gran parte de la película en una, pero ese guión no salió. Ya. Pero eso hubiese sido una buena primera película, ¿no? Pero salió esta vez. Aprendamos de Tarantino con Reservoir Dogs, ¿no? Exacto, exacto. Si es que, a ver, que no estamos descubriendo nada, el aprendizaje está hecho ya. Pero a veces salen lo que salen y cuando aparecen, y la Furgo apareció, contentísimo de que tirara adelante, pero el aprendizaje es esto, no hagas una primera película con más de, te diría, 5 localizaciones, ¿no? Bueno, bueno, es un buen consejo. Es un Sí, buen sí, sí. consejo. Nosotros siempre esperamos de aquí que todo lo que vosotros, los profesionales, desprendéis a la hora de hablar, ¿no? Y lo que contáis, pues siempre que creemos, y de hecho sabemos, que hay gente detrás que lo absorbe, ¿no? Y te estoy muy agradecido, Eloy. Primero, evidentemente, por contarnos tu historia, tu trabajo, contarnos tus proyectos, que espero que salgan proyectos nuevos y que espero que cuando tengas algo nuevo vengas aquí a presentarlo. Encantado. Las puertas están abiertas, pero esto, que muchísimas gracias por haber venido, tanto por los consejos que das como por haber compartido todo esto con nosotros, por haber aceptado la invitación de un canal chiquitín como el nuestro, ¿no? Que al final, Faltaría más. Al final yo creo que es la actitud y el amor por el cine que esto se transmite y al sí, final dices, pues me apunto a un bombardeo porque es guay, ¿no? Poder estar charlando durante una hora sobre algo que nos encanta y nos flipa. sí, sí, bueno, es mutuo y hemos estado muy a gusto entrevistándote. Espero que vosotros, los que estáis en casa o con el móvil, en el parque, me da igual, hayáis aprendido un poquito de lo que tiene que enseñarnos Eloy. Evidentemente, este espacio para profesionales, ¿no? Es para esto, para que lo aprovechéis. Y lo dicho, Eloy, las puertas abiertas, ¿vale? Cuando tengas algo, vayas a grabar una película, la ruedes, lo que sea. Esta es tu casa y puedes venir a presentarla aquí con tus Qué amigos guay. butaqueros que te van a escuchar, ¿vale? Y te van a apoyar, recordarlo de aquí abajo, ¿eh? Tenemos las redes sociales de este señor para que lo sigáis y sobre todo el consejo que os doy siempre a todos, sigamos y apoyemos a nuestros artistas que se lo merecen. Eloy, Gracias, mil gracias, gracias. tío. Qué guay. ¿Vale? Pues muchas gracias por la invitación. Sí, ya ves tú. Al final, ya te lo he dicho, esta es tu casa. Si no, llegará alguna entrevista. Acordaros que lo digo mucho, pero que no lo voy a decir. Oye, muchas gracias, Eloy, por estar aquí. Venga, nos vamos. ¿Sabes? O sea, no, no. Eloy tiene las puertas abiertas. Lo Qué dicho, guay. apoyemos a nuestros artistas, las redes sociales, estar atentos. Día 17 de octubre en Filmin. Tenemos que ver en masa la película de La Furgo. Con vuestros padres, pasárselo a amigos. Tenemos que hacer que la gente de Filmin diga, hostia. ¿Qué Eloy, pasa? Esta peli está subiendo. esta peli lo está petando. Vamos a conseguirlo juntos. ¿Vale, family? Eloy, nos vemos pronto. Muchas Vale. gracias. Un Cuidaros. abrazo. Chao, chao. Adeu.